Bueno, muchísimas gracias. Para esta facultad es un orgullo, forma parte de su trabajo realizar este tipo de presentaciones, no como una cuestión formal, sino como un espacio de análisis, como un espacio de pensamiento, como un espacio de debate. Como un espacio en donde tenemos que discutir las políticas públicas. Recién decíamos que para saber lo que hay que hacer hay que saber lo que pasó. Y a mí me parece, yo tengo la sensación que en nuestro país nos debemos un debate importante sobre lo que pasó en esos primeros años de democracia, en esos primeros 2 años de democracia en esta época, porque pasaron 30 años y el recuerdo que en la sociedad está instalado, un recuerdo superficial, un recuerdo vago, tiene que ver con el inicio de la democracia, la consolidación de la democracia, pero también el desafío fue comenzar a implementar políticas públicas en democracia. Creo que injustamente se lo llama ese periodo transición democrática, como si hubiera sido un periodo de transición. Y la verdad que la democracia a los argentinos se nos presentó de golpe, se nos presentó de repente. Eso generó que de un día para el otro todos los argentinos empezamos a tener derechos, empezamos a tener exigencias. Y hubo un gobierno que paralelo a construir la ciudadanía, paralelo a construir esa democracia, paralelo a conducir una sociedad que tenía que imbuirse en un espíritu democrático, paralelo a conducir una sociedad que tenía que salir del terror, que tenía que salir de la tragedia, también tuvo tiempo para dar discusiones que a lo mejor hoy son mucho más normales, que tienen que ver con las políticas públicas. Y en ese sentido, este libro, esta colección que va a iniciar Eudeva sobre las políticas públicas en los orígenes de la democracia, nos parece que es un debate más que interesante que la universidad pública tiene que dar, que tiene que servir como espacio de análisis, de reflexión y de construcción de consensos. Y sobre todo, por lo que decía al principio, si no sabemos lo que pasó, si no hacemos un análisis serio, profundo de lo que pasó, si no nos quedamos con el relato superficial, con el relato de los eslogans, con el relato de los títulos de los diarios, pero no podemos estudiar a fondo lo que pasó y efectivamente vamos a tener problemas para construir una política pública que tenga consenso y que sea exitosa. Muchísimas gracias al ingeniero La Peña, la verdad que para esta facultad es un orgullo hacer esta presentación. Muchísimas gracias también a Eudeva porque sirvió de impulsor a esta iniciativa y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Que el Gracias. muchacho que está estudiando en la universidad vea que el que pasa por ese pasillo es su profesor, que es el mismo que escribió este libro. Ese fue el fin primero de la editorial. Siguiendo el lema, el precepto que había instalado nuestro primer gerente general, Boris Spivakov, una reconocida personalidad en el mundo editorial, se amplió este espectro. Entonces, hemos decidido, y así se está realizando, sin dejar aquel fin primero, editar libros para más lectores. Si es posible, para todos los que tengan necesidad de lectura. En medio de eso estamos editando libros desde para los más pequeños, ¿no? Los cuentos de Chibritil, por ejemplo, que son todas reediciones. Acabamos de mencionar en una reunión que estamos reeditando la famosa colección de los 150 años y tenemos libros para investigadores, profesores, profesionales
y para jóvenes en la colección Querés Saber. Dicho esto, dando marco a la presentación de este libro, para mí es una situación muy especial porque gracias a la suerte que tengo de que nuestro presidente está en el exterior, estoy yo acá. Y en ese marco tengo una doble satisfacción. La primera de ellos, inaugurar, dar el puntapié inicial a una nueva colección que nosotros le tenemos mucha confianza en cuanto a su éxito. Y es la colección Hecho y por Hacer. Hecho y por Hacer va a ser una colección que va a reflejar todo lo que se realizó en los años desde el advenimiento de la democracia hasta el momento y todo aquello que puede ser realizado en los años que siguen. Mencionar el inicio de esta nueva edición y aparte de eso, hacerlo con un libro de tan prestigioso autor, bueno, está más que sobrada el motivo de mi satisfacción. Bueno, y acá, perdónenme, le voy a poner una parte mía. Estoy acá presentando este libro nada menos que en este salón y en mi facultad de la cual soy docente hace 40 años, con lo cual se imaginan que estoy chocho, baboseándome por esta situación. Bueno, en fin, no me queda más que hacer los agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, al autor, que nos permite editar una obra de tal calidad, al señor decano, por permitir que esté acá, no puedo dejar de mencionar, en el marco de esta reunión, recién me acaban de decir algo que me llenó de orgullo, la calidad de la obra, en calidad no de contenido, sino en la obra en sí, en el libro en sí. Y acá tengo que agradecer a todo el personal de UDEVA, tanto los editores como la gente de producción, como la de distribución. Estamos realmente orgullosos por la calidad, digamos, qué feo decir calidad, estando la calidad intrínseca que tiene el libro. Bueno, quiero decir la forma en que ha sido hecha esta obra. En definitiva, creo que no me queda nada más que no augurar, sino asegurar el éxito de esta obra y de la nueva colección. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor López Uriburu y también agradecemos al señor decano por sus palabras. Lo despedimos debido a que no puede quedarse por compromisos adquiridos con anterioridad. Quiero comentarles brevemente que en ocasión de definirse la presentación del libro del ingeniero Jorge Lapeña en esta Facultad de Ciencias Económicas, el autor nos pidió que generásemos alguna actividad complementaria y en ese contexto fue que hicimos una ronda de consultas con las autoridades de la facultad y en particular del Departamento de Economía, y allí surgieron los nombres de los que hoy van a ser los expositores, el profesor Daniel Heyman, que es uno de los más reconocidos docentes de esta casa, que va seguramente a darnos una perspectiva macroeconómica, y el profesor Fernando Navajas, también uno de los más prestigiosos docentes de esta facultad, que es uno de los, y yo me animaría a decir tal vez uno de los más conocedores de lo que es la economía de la energía, y creímos que con esas dos exposiciones podíamos completar esta presentación del libro, tanto desde lo macroeconómico como desde lo sectorial, desde el análisis del mercado. Y lo segundo fue, entonces, encuadrar en un título esta charla, y allí fue que pensamos con el ingeniero Lapeña, precisamente que él aborda su libro desde lo que fueron la gestión en los años 80, el doctor Raúl Alfonsín, pensar,
bueno, y qué mejor que entonces que estamos ya a más de 30 años de la restauración democrática, pedirles a los expositores que nos hagan un recorrido, su visión de estos 30 años, más de 30 años de energía en la Argentina. Y entonces, ahora sí, seguidamente, le voy a dar la palabra al profesor Daniel Heyman, y presentándolo brevemente, porque tiene un currículum que si yo tuviera que leerlo aquí completo, se nos iría toda la mañana. Es licenciado en Economía y en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, es PhD en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles, profesor titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, profesor invitado en la Universidad de San Andrés, director del IEP Baires, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, sobre que tal vez Daniel quiera hacer algún comentario e invitarlos a participar, que forman la UBA y el CONICET. Y es coordinador del área de análisis macroeconómico, trabajó en la CEPAL entre los años 1987 y 2010. Bueno, ha realizado una notable cantidad de exposiciones, participaciones académicas, trabajos de investigación, publicaciones y demás. Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Se oye? Sí. La verdad que es un gusto estar acá y es un motivo de reflexión. Y me gustaría transmitirles un poquito los temas que me aparecieron cuando leí el libro. Déjenme decir, es un libro de excelente calidad en el contenido y en el formato. Digamos, la edición es muy buena también, como decía el vicepresidente de UDEVA. Y se puede leer como un libro de la riqueza de contenido que tiene, se puede leer de varias maneras, digamos, ¿no? Yo aproveché de algún modo para preguntarme con respecto a la interrelación entre problemas o temas energéticos y macroeconomía, desde una perspectiva que estaba enriquecida por el análisis y la descripción histórica que contenía el libro, pero que obviamente levanta temas generales, analíticos en primer lugar, y desde el punto de vista de la reflexión hacia adelante por el otro. La relación de la macro con el tema energético es obviamente de doble vía. Digamos, es claro que las condiciones macroeconómicas son un condicionante significativo del contexto en el cual se desenvuelve el sector energético y de las condiciones que enfrenta hacia adelante, en particular en materia de precios relativos, de nivel y estructura de la demanda y de las condiciones de financiamiento que para un sector de esta característica son esenciales. Esta vinculación entre esta influencia de la macro sobre el sector energético, digamos, puede ser obviamente positiva o negativa, y una de las cuestiones que se plantean, yo creo que en el trabajo de manera significativa es, bueno, en un contexto de inestabilidad macroeconómica o en un contexto donde hay grandes vaivenes macroeconómicos, un sector que tiene una perspectiva de largo plazo, y a eso yo quiero volver más adelante, enfrenta digamos, cuestiones relevantes. O sea que la demanda del sector energético respecto a la macro es una demanda, digamos, obvia. En segundo lugar, es claro que la energía condiciona la macro, digamos. Una vieja frase de un autor clásico, John Stuart Mill, decía que el dinero es una especie de elemento de un mecanismo que se hace ver cuando no funciona. Digamos, y la energía para la macro suele ser relevante, particularmente cuando hay problemas, en particular en cuanto a la generación de divisas o a la utilización de divisas, o en cuanto a restricciones al nivel de actividad, o en cuanto hay restricciones al nivel de abastecimiento. Ahora, más allá de esas cuestiones así de urgencia, la energía es un constituyente esencial de la definición del perfil productivo hacia adelante y de las condiciones de sostenibilidad externa. O sea, en algún sentido, si uno imagina una proyección
macroeconómica hacia el futuro necesariamente tiene que contemplar este aspecto cuando haces esa reflexión. Nosotros, y estaba pensando, en la macroeconomía argentina tiene una especie de prototipo de esquema analítico donde uno, digamos, se formó, y en algún sentido es recurrente, esta idea de un sector agropecuario productor de divisas, un sector urbano, industrial, después por ahí lo desagrega, que es utilizador de divisas, pero obviamente el sector energético tiene que ser parte de esa ecuación también. Ahora, es un sector complejo y el libro yo creo que lo resalta de una manera muy, muy clara, digamos, a lo largo de la historia que se cuenta y que se analiza. Aparecen cuestiones que son esenciales. Una, bueno, es bien conocido, pero el carácter de recursos no renovables hace que en cualquier caso la reflexión o la discusión del problema, del tema energético y las políticas energéticas tengan que incorporar el aspecto intertemporal, el aspecto, digamos, lo que se usa hoy no se usa mañana, de manera esencial. Y obviamente es tan claro cuando ustedes lo piensan de ese modo que esa perspectiva de cómo tratar un recurso, digamos, que tiene una duración limitada en función de su uso, pide un horizonte de decisión. O sea, pide que la cosa se mire con un horizonte relativamente largo. La segunda, que también caracteriza al sector, es que genéricamente tiene requerimientos de capital importantes. O sea, digamos, es un recurso de largo plazo, en principio, y es un recurso que para ser aprovechado requiere, digamos, financiamiento, requiere, digamos, hundir recursos de manera muy importante. Y para una economía como la Argentina, el hundimiento de recursos en gran escala ha sido y sigue siendo una cuestión problemática. Tercero, digamos, es una actividad que plantea, digamos, cuestiones que son específicas y cuestiones que son, digamos, que aparecen en otras actividades, pero que aparecen de una manera muy, muy relevante y característica, cuestiones sobre la asignación sobre la propiedad de los recursos, sobre las condiciones de explotación de los recursos, sobre la apropiación y la generación y apropiación de rentas. O sea que hay un tema de organización que es particularmente complejo, digamos, y que por supuesto está bien discutido en el libro, ha sido y sigue siendo materia de discusión no solo académica, sino en términos prácticos. ¿Okay? O sea que la cuestión de la organización productiva, la propiedad, gestión, sistema regulatorio, digamos, está muy planteado. El libro, como está, sugiere de manera muy clara una idea de una cierta continuidad dentro del gran cambio, digamos, pero una cierta continuidad en la forma en la cual se enfocó la administración del sector energético en el país desde, el libro empieza desde 1907 más o menos, o sea, cuando se inicia, cuando se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia, hasta los 80, un poquito con los vaivenes que caracterizan a la economía argentina de varias maneras, un sector donde las empresas públicas jugaban un papel esencial, digamos, con distintas características de relación con la economía y con el sector privado. Y una cosa que es no intrínseca a eso, digamos, y creo que es importante visto desde la perspectiva de hoy, y el libro lo remarca de manera importante, la existencia de conocimiento y de cuerpos técnicos, digamos, incorporado en personas, muy relevante en el sector público.
¿okay? O sea, es un sector donde la impronta los energéticos del sector público y las empresas correspondientes jugaban un papel muy importante y una cierta continuidad en el desenvolvimiento adaptada a ciertas condiciones particulares, porque aparecen estos ciclos, por ejemplo, de agotamiento o de reducción de las reservas de petróleo, que dan lugar a empujes de búsqueda de recomposición de la oferta. Y una de las cosas que también está marcado con énfasis es el cambio a partir de los años 70 con la aparición de las reservas gasíferas, y por supuesto, digamos, esto lleva a un contexto muy particular o un contexto muy específico del periodo que está analizado con más detalle. Libro muy rico respecto de las discusiones también, no solo de lo que se hizo, sino de la manera en la cual se discutió ciertas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, si se iba a ver de manera positiva las exportaciones de combustibles o no se las iba a ver de manera positiva, el cambio de la matriz del petróleo hacia el gas en combustibles, el tratamiento de la generación eléctrica, en particular en términos hidroeléctricos y nucleares. Realmente, digamos, la manera en la cual se discute los argumentos es una manera realmente rica. Ahora, lo que uno ve en perspectiva es, digamos, en ese tipo de discusiones, y uno compara con los últimos 20 años, digamos, los últimos 20 años las oscilaciones han sido mucho mayores y los cambios, digamos, de dirección han sido particularmente importantes. Donde ha habido, digamos, si uno lo ve en la perspectiva de ahora, la energía se ha convertido en un problema macroeconómico importante. Se ha revertido esta noción de la abundancia gasífera, digamos, que es una de las cosas que marcan la discusión del periodo de los 80, y aparece este fenómeno nuevo de vaca muerta. Y, digamos, desde el punto de vista de la perspectiva macroeconómica, a veces parece que esto sería algo así como la tabla sobre la cual se agarraría una perspectiva de futuro. Incluso, digamos, en algún momento, si me permito la referencia, hay una especie de noción de que la Argentina, su problema es esperar hasta que llegue ese recurso para recuperar rentas, y en el medio, bueno, si se puede colocar algún bono para financiar hasta que llegue. Me da la impresión de que eso es un gran simplismo, y el libro, creo que es importante, pone digamos, una precaución respecto de este recurso, que es claramente importante, pero que uno no debe tomarlo, creo, como la marca del futuro, sino en todo caso como un elemento de un desarrollo productivo que todavía tenemos que definir. Y visto en esta perspectiva, yo quisiera marcar algunas características del análisis que están presentes a lo largo de la discusión. La primera es el requerimiento, como digo, por razones naturales, y es un requerimiento de una perspectiva de largo plazo, pero no por razones piadosas. Uno siempre dice que hay que tener perspectiva de largo plazo, pero en esta actividad uno no lo puede hacer de otra manera, porque una represa es durable, porque, como decimos, un yacimiento de petróleo, de gas, es una cosa que se va a usar a lo largo del tiempo, que hay que programar la manera en la cual se explota. Uno de los gráficos que a mí me preocupa más de la economía argentina, no preocupa más, pero quiero decir que me parece notable, es si ustedes ven las exportaciones de combustibles de la Argentina en función del precio internacional. No es una curva de oferta, que hemos aprendido en la facultad de que tiene cuando el precio sube vendemos más y cuando el precio baja vendemos menos. La Argentina ha vendido cuando el precio es bajo y importa cuando el precio es alto. O sea, eso te marca que
Bueno, hay un problema en la decisión. Y la decisión, claramente, bien informada, necesita una perspectiva estratégica por parte del sector público en particular. Digamos, es un recurso que, independientemente de cómo uno diga se va a organizar la producción, la explotación, etcétera, etcétera, tiene una característica que necesita saber desde el punto de vista del sector público a dónde se está yendo. Y el libro lo marca con bastante claridad cuando discute el programa estratégico, digamos, que llegaba hasta el 2000, pero que uno está en algún sentido extrañando para adelante. Y que diría, digamos, no es solamente técnico, no solamente ingenieril, digámoslo de esta manera, sino que tiene un componente económico, incluso macroeconómico, de manera significativa. O sea, que si ustedes piensan en esa visión, es una visión que por la propia lógica requiere incorporar estos elementos económicos y técnicos y geológicos y físicos, digamos, a la cosa. Ahora, ¿quién hace esa planificación? Y eso vuelve al tema de las capacidades del sector público. Okay. O sea, digamos, es una pregunta que yo no puedo contestar porque no soy experto en el tema, pero sí me surge la pregunta sobre si existe o de qué manera se recupera, si no la hay, esta capacidad como para gestionar. Y gestionar puede ser gestión directa, puede ser, digamos, eso es otro tema, pero por lo menos para tener un sentido de dirección en cuanto al manejo de un recurso de esta importancia para el país. Ahora, déjeme terminar con esto y quiero volver al tema de la macro. Negociar en condiciones de emergencia es problemático. Y este es un sector donde, de nuevo, el tema de la generación y apropiación de rentas es esencial, por su propia naturaleza. Cómo se reparten las rentas y los requerimientos de fondos son muy grandes. En un país que tiene dificultades de financiamiento, en un país que tiene problemas de cerrado de la restricción externa, la forma en la cual, y en un sector donde los requerimientos de financiamiento y de tecnología es seguro que van a involucrar relaciones con actores poderosos del resto del mundo, la capacidad que se tiene de conseguir condiciones más o menos favorables depende, creo, de condiciones macroeconómicas que sean lo suficientemente sólidas como para poder tomar un poquito de distancia y no tener que aceptar condiciones de urgencia. Entonces, esto yo diría que condiciona de alguna manera la relación macroenergía, porque la macro, creo, no debería buscar la energía la solución de sus problemas, sino que tendría que ser parte de un contexto donde el tratamiento de la cuestión energética se puede hacer de nuevo con un horizonte de decisión y con un poder de negociación que permita que en el futuro los recursos que se dispongan tengan generación de recursos o de ingresos para la propia economía. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, a continuación tendremos la exposición del profesor Fernando Navajas. Nuevamente leeré una breve síntesis de su currículum. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, es miembro de número y director del Instituto de Economía Aplicada de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina, es profesor titular en esta Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de La Plata. Es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, habiendo sido su director ejecutivo entre los años 2004 y 2010. Ha trabajado asimismo en la CEPAL, ha sido consultor del BID, de gobiernos de la región
y tiene en su haber una significativa cantidad de proyectos de investigación llevados adelante y una frondosa cantidad de publicaciones en materia de energía. Fernando. Gracias, Andrés. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la facultad y a UDEVA por darnos la oportunidad de tener el libro con nosotros ya y también a Jorge por habérmelo regalado con una dedicatoria extremadamente generosa, que me halaga mucho. Pero esto es un sentimiento de doble vía, porque yo creo que recién le decía al vicepresidente de la editorial que la distinción entre libros de estudio y libros de divulgación no se aplica, al menos en este caso, porque yo considero un fenomenal libro de estudio. Y lo veo como un libro que difícilmente pueda ser excluido de una lista de libros en la enseñanza de política energética en la Argentina. O sea, aún partiendo, imagínense, del más abstracto y científico método para tratar de enseñar economía de la energía. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier forma, imagínense el sumum del profesor de economía de la energía, que sería tener todos los datos posibles de los últimos 100 años de los datos energéticos. Esos datos nos sería muy difícil interpretarlos si uno no tuviera el análisis cualitativo, digamos, y sobre todo y cuantitativo también, que tiene este libro, que se entrelaza con varias de los temas que nosotros estudiamos. El libro tiene mucho del estilo de Jorge en términos de su capacidad de síntesis, corto para decir las cosas, capítulos que se leen rápido, de una sentada, y otros que son más largos, que tienen un jugo verdaderamente increíble, en una cantidad de temas que uno tiene que mirarlos sobre la base de lo que uno aprendió y básicamente está en ese momento. Debo decir también que atrás de todo gran hombre hay una gran institución, y yo creo que en este caso uno no puede dejar de asociar a Jorge con el IAE y General Mosconi, el instituto. Y ahí ese es uno de los lugares institucionales de la Argentina que nos van a permitir a nosotros repensar la política energética hacia adelante, junto con la iniciativa de los secretarios. Dicho esto, déjenme ir a los temas del tema que básicamente me han tirado. Y algunas reflexiones, o sea, en términos de cómo uno puede mirar lo que este problema que voy a estar refiriéndome ahora, y lo que el libro esencialmente nos da. Si uno tuviera que caracterizar la política energética en tiempos del retorno a la democracia, uno pensaría probablemente en 3 etapas: una asociada más con una organización, como la decía Daniel, basada en empresa pública y con plan energético. El último gran plan energético que tuvo la Argentina está acá en este libro, está contado acá en este libro. La Argentina dejó de tener plan energético después de esa experiencia, y va a tener que tener uno en algún momento. Luego el periodo de la apertura del capital privado y las privatizaciones, y después esta experiencia de los últimos 10 años. Y en los 3 casos, como que la energía, junto con todo el sector pariente de provisión de servicios públicos y de infraestructura, en donde gas y electricidad son muy importantes, pero también otras cosas aparecen ahí, ha tenido como 3 momentos críticos o 3 momentos de crisis. Permítanme usar la palabra crisis no en un sentido general de problemas de manejo de la política. Los 3 casos, el de fines de los 80, el de fines de los 90 y el de ahora, son totalmente distintos y tienen que ser leídos con los detalles de la época. El libro de Jorge para mí es un mojón muy importante para que podamos entender la política energética de entonces y leerla de ahora, que es lo que el libro nos invita a hacer y a extender. ¿Tienen algo en común estos tres momentos? Y yo diría, un poquito haciendo un punto de contacto con lo que decía Daniel recién, la respuesta es sí. Vienen acompañados por contextos de, uno podría llamarlo crisis macroeconómica, con alguna raíz fiscal, financiera, de estabilización. Es decir,
no ocurren en condiciones normales, no son situaciones en donde solamente el sector energético está con sus propios problemas, sino que son momentos en donde la macroeconomía interacciona con el sector energético de una manera muy particular, y vaya que lo está haciendo ahora, o sea, no es necesario mencionarlo, pero también fue a finales de los 80 por la incapacidad del sector público de poder conseguir financiamiento para hacer las expansiones necesarias para garantizar un poquito el funcionamiento energético, y en los 90 ni hablar, cuando los contratos sobre el cual estaba montado todo el aparato energético volaron por los aires. O sea, y la macroeconomía le dijo un día al sector energético: se acabó, o sea, estos contratos no son más sostenibles, hay que reconfigurar todo el sector necesariamente. Así como la macroeconomía condiciona la salida del cambio de paradigma vigente, y lo ha hecho en los 3 momentos, lo va a estar haciendo ahora y lo ha hecho en los 2 momentos anteriores, también condiciona la entrada al nuevo paradigma que va a emerger. Es decir, se va a tratar de alguna reestructuración económica en un sentido más amplio, y la pregunta que uno tiene que hacer, bueno, ¿cómo lo condicionó de los 80 a los 90? Más o menos lo tenemos visto, y acá hay elementos que lo van a mirar, también de los 90 hacia los 2000 en esta cuestión de reescritura, de recontrato, si ustedes quieren. Y cómo lo va a hacer ahora es importante para poder pensarlo, pero 2 reflexiones rápidas, o una reflexión rápida, que es que una salida macro exitosa es muy importante para que el sector energético pueda salir bien. En 2 variables macroeconómicas que son muy importantes, si ustedes se ponen a pensar: el nivel del tipo de cambio real y el costo del capital. Esas 2 cosas son importantes porque van a depender, con el nivel del tipo de cambio real va a depender un poquito la capacidad de pago que la demanda va a poder hacer del precio de la energía, dado los precios de la energía que han estado ocurriendo en el mundo, y ahora después me voy a referir a cambios importantísimos que han estado ocurriendo en los últimos 10 años, y el costo del capital es obvio porque necesitamos para todo desarrollar el sector energético, y para tratar de desarrollar el sector de infraestructura que está vinculado con el sector energético, costos de capital relativamente más bajos. Si uno mira, acá en mi presentación yo tenía algunos slides que tenían que ver un poco con lo que la época que el libro analiza está graficada en la irrupción de las transformaciones dentro del sector energético con el gas natural hacia adelante, y les voy a decir que en lo que se hace a los éxitos de penetración del gas natural en la matriz energética de los hogares y en la industria argentina, los datos son claramente elocuentes en términos de lo que se hizo en ese momento, o sea, y lo que se logró aprovechar en ese momento. Uno debe decir también, y esto se va a aplicar para lo que va a venir ahora en la Argentina, de que la energía no es una cosa como decir borrón y cuenta nueva, nos olvidamos del pasado. La energía y la política energética es trabajar sobre un conjunto de activos y de recursos que nos vienen dados, y en donde la historia y los senderos son muy importantes. Pero vayamos un poco a esto que nos interesa, digamos, a lo de esta crisis que estamos enfrentando ahora, que es la tercera, digamos, que es lo que vamos a pensar. ¿Qué elementos críticos tiene que uno tiene que estar pensando en este momento? Bueno, hay una lista de 4 o 5 elementos que la hacen distintiva, pero yo marcaría 2 que son muy problemáticos en términos de lo que el sector energético hoy está enfrentando. Uno, que estamos viviendo el mayor atraso tarifario real de la historia económica, con subsidios insostenibles. O sea, ahí hay un tema en los precios de la energía que son gravísimos. Desbalances insalvables entre demanda y oferta, deterioro notable de la calidad de los servicios, pero en un segundo nivel importante, una destrucción de instituciones regulatorias, contratos e inversión privada, y sobre todo de la capacidad del Estado en materia de poder llevar adelante políticas energéticas. ¿Esto a qué reflexión me lleva? Me lleva básicamente a la idea de que, mirando un poco y tratando de usar el libro para pensar a partir de la experiencia y de cómo se gestaba la política energética en ese momento y las restricciones que uno enfrentaba, qué tipo de restricciones, cómo uno va a privilegiar y qué tipo de material va, en términos de capital humano y de instituciones, va a necesitar para salir adelante. La pregunta del cómo seguimos, del cómo vamos a seguir, es una pregunta que está
subyacente en el libro claramente. ¿Cómo seguimos? Va a necesariamente hacer una síntesis, va a significar una síntesis. Es decir, la Argentina no va a volver al paradigma de los 90 porque es una organización que no está disponible. Y no está disponible básicamente por una cuestión de viabilidad del tipo de reformas que se llevaron en su momento. Y sobre todo, yo diría, porque a nivel de la energía, lo que ha estado ocurriendo en el mundo, o sea, nosotros cambiamos y el mundo también cambió, han sido dos cambios importantes. Uno es que los impactos ambientales de naturaleza global determinan de una manera tremenda la agenda de la política energética como nunca antes lo había hecho. O sea, sí estaban presentes y estaban presentes acá, pero hoy están. Y nos plantea desafíos de muy difícil tratamiento porque vamos camino a redescubrir el tamaño de los recursos gasíferos que tenemos nosotros en un momento en donde tenemos que sacar al gas de la matriz energética. O sea, ¿y cómo hacemos las dos cosas? Es una de las preguntas que requiere un grado muy sofisticado de planeamiento energético hacia adelante. Y la palabra planeamiento energético la voy a remarcar porque una de las enseñanzas del libro y del famoso yo les dije de Jorge y de todos los colegas fue que hubo un momento a lo largo de los años 90 en donde confundimos política energética con entes reguladores y con entes administradores de regulación de contratos post-privatización. Y eso fue un error en donde uno puede asumir cierta culpa de no haberlo visto adecuadamente, pero Jorge no tiene esa culpa. O sea, lo dijo en su momento y, o sea, digo, hablar, así como hablar de participación del sector privado en los años 90 era fácil y decirlo, como lo han dicho algunos de mis colegas y mi institución, durante toda esta época es muy difícil. Hablar de planificación energética va a ser fácil ahora, pero haberlo hecho en los 90 era lo difícil. Y eso es lo que es la herencia de toda esta sabiduría que este libro tiene y la suerte que tenemos ahora es que en este sector es un sector muy particular de la energía en la Argentina. Es un sector que en la Argentina no solamente tiene recursos naturales, sino tiene recursos humanos. Es un sector que tanto en el sector privado como en el sector público, pero sobre todo en el sector público, lo que pasa es que nos olvidamos durante mucho tiempo, tiene mucha capacidad. La sabiduría nos acompaña, el rol de los secretarios en ese sentido es claro. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar ahora? ¿Cuál es la síntesis en la cual nosotros tenemos que reflexionar? Y por eso la lectura del libro es importante, que tenemos que ir a un esquema mixto y flexible. Es decir, que vamos a tener más planificación y empresa pública que en los 90 y vamos a tener más participación privada y uso del mercado que en los 80. Necesariamente sobre todo porque lo vamos a poder eventualmente hacer. Todo esto lleva a la cuestión de si uno va a tener que mirar esta transición que vamos a estar mirando ahora como un shock o como una transición, sobre todo por el problema de que les hablaba de la parte del manejo de los precios relativos y de la macroeconomía y del precio de la energía. La idea mía es que no están dadas las condiciones para un Big Bang de ninguna naturaleza y un cambio drástico, sino que vamos a ir a algún esquema de transición en donde tenemos que pensar un poquito cuáles son el esquema de largo plazo al cual queremos aspirar. Daniel estaba reflexionando un poco sobre la macro y el rol de vaca muerta ahí, y junto con eso los mecanismos de transición. Yo había mencionado que uno de los problemas de la energía ahora mucho más acuciantes que antes es el rol del medio ambiente. El segundo, a nivel mundial, son las cuestiones distributivas y de acceso a la energía. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en el mundo es que el precio de la energía se ha multiplicado por 4. O sea, el gran problema de esta década es haber hecho lo que se hizo en un momento en donde el precio de la energía se estaba multiplicando por 4. Y en ese contexto la capacidad de pago de los hogares y de las empresas se empieza eventualmente a resentir, y cuestiones distributivas y cuestiones de diseño de mecanismos flexibles y de tarifas sociales es otro de los elementos importantes. Entonces tenemos que pensar en una hoja de ruta que, leyendo
las experiencias anteriores, no tratando de inventar la pólvora cuando existe bagaje y experiencias de lo que tiene que funcionar o de lo que eventualmente puede funcionar. Tenemos que ir por un camino, en primer lugar, que piense en términos de instituciones, que piense en términos de políticas y en términos de instrumentos. O sea, hay que hacer una revisión del marco legal de los sectores, pensar en nuevas agencias de planificación, en la revisión y normalización de los entes y una gran cantidad de mecanismos, sobre todo de reglas de funcionamiento también de empresas públicas, y las vamos a tener sujetas a control. Ahí tenemos que hacer repensar cómo vamos a hacer los mecanismos, crear los mecanismos del precio de la energía, cómo los precios de la energía se van a determinar, y trabajar intensamente, yo diría, en una cuestión que para mí es crítica, que es pensar cómo bajar el costo del capital. La Argentina no puede volver a tener el esquema de los 90. Si ustedes se ponen a pensar y lo analizan críticamente, es un esquema de descentralización al sector privado con un costo del capital del 15% en términos reales. Es una locura cuando uno lo mira ex post en términos de lo que el costo del capital en un país dada el problema del riesgo país, etc. Y ese tema es un tema crítico ahora. Es un tema crítico, ¿por qué? Porque ustedes pueden decir, bueno, no importa que el sector empresarial pida 25% de tasa de retorno para hacer vaca muerta o para hacer cualquier inversión en el upstream. Eso no es un problema, es un problema muy grave. Es un problema de que lo pueda hacer y es un problema de que luego se pueda sostener. Pero dado lo que yo mencioné, dado que no solamente vamos a tener que volver a poner la energía a la economía, sino hacer sustitución de capital por energía, sobre todo en lo que respecta a renovables, y dado que tenemos que reconstruir toda la infraestructura energética en materia de transporte y en materia de distribución, necesitamos tener una tasa de interés baja. O sea, que de alguna manera nos lleve a pensar en qué mecanismos vamos a tener para que eso no sea oneroso en términos de lo que le cuesta a la sociedad y lo que le cuesta a los que van a pagar la energía. ¿Y eso por qué digo? Porque lo que tenemos a tasas de interés muy altas es un resultado que hay que derrotar, que yo lo llamo el teorema de la imposibilidad de una revolución sostenible con inversión privada a tasas de interés extravagantes. Es decir, en donde existe una configuración de riesgo país más riesgo regulatorio que valida que el sector privado ponga tasas de retorno que son alevosamente altas y lleva a una insostenibilidad ulterior. Y los caminos acá son varios, algunos trabajan a mediano plazo y otros van a estar antes, que van a incorporar alguna mezcla de, obviamente, claramente mejorar las instituciones, usar la inversión pública tratando de bajar los costos y eventualmente vamos a tener que pensar en algunos mecanismos de garantías públicas con financiamiento multilateral o alguna vuelta por ahí. Conclusión. Vamos camino otra vez a cruzar la línea de una reestructuración del sector energético, en donde necesitamos libros como este que nos guíen en la forma en la cual el sector energético tiene que ser pensado, que va a terminar con un sistema mixto y flexible a partir de las enseñanzas que no fueron escuchadas en su momento y que por supuesto ahora las tenemos disponibles. Hay que redescubrir la política energética a la luz de los tiempos que se vienen y el libro de Jorge nos ayuda a pensar cómo. Tenemos un problema de manejo de transición hacia una organización que hay que redefinir en materia de instituciones, políticas e instrumentos. Cerrar las brechas de precios y del costo del capital son los dos grandes desafíos que el sector en su vínculo con la macroeconomía tiene que hacer, y encontrar fórmulas que hagan que respetemos, o sea, nos movamos hacia una energía más limpia con precios que puedan ser pagados por los consumidores. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, para finalizar escucharemos ahora sí al autor del libro, al ingeniero Jorge Lapeña. Nosotros vamos, dejamos.
Bueno, muchas gracias a todos los que han participado o que participan de esta presentación de este libro. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas que ha hecho posible este acto, al señor decano, el doctor José Luis Justi, a Eudeva, el apoyo que me ha dado para llevar adelante este libro, y a los conferencistas que acabamos de escuchar, al doctor Daniel Heyman y a Fernando Navajas. Y también agradezco muy especialmente al Instituto Mosconi, que ha llevado también adelante, en conjunto con la facultad, la organización de este acto, en la persona de Andrés Di Pelino. Agradezco al Mosconi también todo el apoyo que me dio para la elaboración del libro. Y siempre hay que agradecer también a los amigos íntimos y a los familiares que han apoyado una tarea de este tipo que se realiza, digamos, en horas no de trabajo, en el hogar, en fin. Bueno, yo en primer lugar quiero destacar algo que aprendí ahora. Quizá lo tenía reverberando, pero que yo lo sintetizaría de esta forma. La energía es algo la frase no es nueva, pero se aplica. Es algo demasiado importante, la política energética, para dejársela en manos exclusivas de los energéticos. O sea, esta conferencia de macroeconomía y energía trae como conclusión primaria que no puede haber una política energética de largo plazo fuera de un contexto macroeconómico y validado también por los macroeconomistas y otras disciplinas que forman parte indisoluble de lo que es una política energética. O sea, la idea que puedo generar una política energética exclusivamente desde el sector energético, o sea, las empresas privadas o públicas, me parece que es una idea que debe ser desechada. El otro tema es, bueno, tenemos ante nosotros un desafío formidable que está planteado en el libro, pero ¿con quién y cómo nos vamos a organizar para llevarlo adelante? Habida cuenta que el Estado argentino no se caracteriza por tener instituciones eficientes para manejar estas cuestiones, y más bien está en una suerte de degradación comprobable por todos y en todo lugar. Sin ir más lejos, vean el caso de la involución del manejo de las estadísticas públicas en la Argentina. Es decir, ¿cómo hacer política energética sin Estado? Nos plantea un desafío hacia futuro muy importante. Bueno, yendo al libro en particular, lo escribí por varias razones. No es un libro de historia porque no soy historiador. Es el libro circunscrito a un periodo de la historia argentina, que es la primera gestión democrática, y tratando un tema en particular del cual me tocó ser protagonista importante. Tuve la suerte y el honor de acompañar al doctor Alfonsín desde el día 10 de diciembre del 83 en adelante,
Ese mismo día asumí mi cargo de subsecretario de Planificación Energética y lo acompañé hasta el final de su mandato en diversas posiciones. La más notoria fue secretario de Energía y después fui asesor, en los últimos meses, asesor del presidente de la Nación en materia energética, de forma tal de que viví intensamente ese periodo. Y yo me propuse, digamos, contar y racontar lo que había ocurrido en este área y en este tiempo, porque el gran gobierno del doctor Raúl Alfonsín, el primero de esta época democrática, la más larga de cuantas la Argentina ha vivido, es conocido al punto tal de que a Alfonsín se lo menciona sin tapujos y sin mayores discusiones como el padre de la democracia, y tiene hechos relevantes conocidos en muchos campos vinculados a este tema: el afianzamiento de la democracia, la puesta en funcionamiento de una república, el cumplimiento de las leyes intrínsecas con las cuales debe funcionar una república en serio, la política de los derechos humanos, la relación con militares que estaban acostumbrados a gobernar el país a lo largo de muchísimas décadas, etcétera, etcétera. Y entonces esta, digamos, perspectiva sobre el gobierno del doctor Alfonsín ponía en un segundo plano el plano de las realizaciones concretas de la gestión de gobierno. Y me pareció que era útil contar esta parte, echar luz sobre estos temas, y creo que había miga suficiente como para poder hilvanar la descripción de una gestión de gobierno que en última instancia ha tenido la virtud de empalmarse con las mejores tradiciones del manejo energético de la Argentina y poder lograr en forma clara un logro muy importante para cualquier país, que es el autoabastecimiento energético permanente que alcanzó el país en 1989, como queda claramente demostrado en un capítulo del libro que se logró. O sea, en 1989 la Argentina logra tener una balanza energética positiva y mantenerla, o sea, un autoabastecimiento energético sustentable que se ha mantenido y lamentablemente se ha perdido en el año 2010. En ese sentido, a mí me parece que la gestión de los tres secretarios de Energía del gobierno del doctor Alfonsín, uno de los cuales fui yo, se empalma, y el gobierno mismo de Alfonsín, se empalma con esas tradiciones energéticas que se inician en el año 1907 con el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, pero a partir de ese hecho fundacional, sin el cual nada hubiera sido posible, se concatenan una serie de decisiones que toman los gobiernos nacionales argentinos de diversa extracción y logran materializar en definitiva este resultado en el año 1989. En este sentido, el libro abona una idea de que Alfonsín empalma en esa tradición, y esa tradición, son de 82 años, no se compone solo de gobiernos radicales buenos y gobiernos no radicales malos, que era la primer tentación maniquea que se tiene muchas veces. Tampoco una categoría gobiernos populares versus gobiernos no populares, porque las decisiones quizá más trascendentes han sido tomadas por gobiernos, inclusive, que no pertenecían ni siquiera a la Argentina democrática, pertenecían a la Argentina oligárquica, es decir,
democrática en el sentido anteriores a la ley Sáenz Peña. El hecho mismo del descubrimiento del petróleo se produce en 1907 y al día siguiente del descubrimiento del petróleo, el presidente Figueroa Alcorta declara la reserva fiscal en un área muy importante alrededor del descubrimiento a favor del Estado Nacional. Quiere decir esto que se puede ser oligarca, o sea, gobierno de unos pocos y simultáneamente defensor del interés nacional, cosa que no es fácilmente, digamos, asumible por quienes reivindican totalidades. Es la visión pueblo antipueblo, etcétera, etcétera. La decisión misma de la creación de YPF es de 1908, es decir, en una versión anterior a la YPF que después creara finalmente Hipólito Yrigoyen en 1922 e hiciera grande Alvear en el periodo siguiente. Bueno, hay una serie de acciones en este sentido. La misma revolución hidroeléctrica que la Argentina ha tenido, o la evolución y después revolución hidroeléctrica, tiene un comienzo en 1913 con la creación de la Dirección General de Irrigación, que es la antecesora de la empresa Agua y Energía Eléctrica, creada en 1943 como tal, y después en 1947, y después con la gran empresa Hidronor, creada en el año 1966-67. Es decir, esto nos permitió hacer un aprovechamiento inteligente de nuestros recursos hidráulicos, que son renovables, y en los años 60, entre los años 60 y 90, llevar la energía hidroeléctrica a un plano de preeminencia en el orden digamos, la energía hidroeléctrica era el 60% de toda la energía generada en la Argentina, cosa que ha retrocedido, digamos, desde ese momento hasta acá a ser solamente un 30%. Cada vez somos más petroleros, más consumidores de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, creo, un dibujo en el cual, no digo que todas las políticas hayan sido iguales, pero la Argentina ha tenido una cierta continuidad que se expresa por el papel protagónico de las empresas del Estado, Agua y Energía, YPF, la primera, la más emblemática y la más antigua, pero Agua y Energía en el año 1947, Gas del Estado en 1945, una empresa extraordinariamente eficiente y de avanzada a nivel mundial, la Comisión de Energía Atómica, etc. Ahí también hay una continuidad en que el Estado se reservó la facultad de dictar una política y la política fue activa. Y en ese sentido yo veo esa continuación y ese logro y veo una ruptura, que bien la menciona Fernando Navajas, que se produce a fines de los 80, principios de los 90, y esa ruptura está también impulsada por una situación de crisis económica en el sector. Ahora, cómo se resolvió esa ruptura es materia de una discusión también profunda, ¿no? Pero bueno, eso no era materia del libro. El otro tema que yo quise tocar en el libro y que le dedico una parte importante es cómo nos debemos organizar los militantes políticos para acometer la solución de problemáticas complejas. Claro, hay que ver qué quiere decir problemática compleja. Si la problemática compleja para mí es cómo logro ser diputado, es compleja porque es difícil de una población de 40 millones de habitantes entrar en el conjunto de 150 personas o de 200 personas que son diputados. Es muy difícil. Pero no me refiero a esa dificultad. Me refiero a la dificultad política de cómo resolver un gran problema político de la Argentina. Por ejemplo, el problema de la educación.
el problema de la salud pública, el problema del transporte. Ustedes habrán visto que en materia de transporte estamos retrocediendo extraordinariamente en los últimos 100 años. En los años 1912 hicimos un subterráneo modernísimo en un año, que es el subte A. Y ahora hace 10 años que estamos tratando de conectar el subte E con Retiro y parece que la avenida Paseo Colón o Leandro Alem tiene dificultades extraordinarias que no la tenía la avenida de Mayo hace 100 años para pasar un túnel por abajo. Bueno, entonces, en este sentido, de estas dificultades, está el problema. ¿Cómo, si soy un vocacional de la política, me tengo que organizar para poder, en el caso eventual o eventualísimo de ganar el gobierno, modificar esa realidad? Y en el libro está descrito un proceso muy rico que se dio entre los años 82 y 83, en el cual mucha gente, harta de la dictadura, vio la esperanza de la democracia y además dijo: yo no quiero ser concejal, quiero arreglar el problema tal. Y en el caso de la energía, esto encontró en gente muy lúcida, como el ingeniero Roque Carranza, por ejemplo, la polea de transmisión que conectaba a un hombre grande como Raúl Alfonsín con muchos hombres jóvenes que tenían ese interés militante y esa noción de la importancia de la militancia técnica. Esta es la base con la cual también se formó el Instituto Mosconi, del cual muchos de los presentes integran, y que tiene 10 días más que la democracia porque se fundó el 21 de octubre del año 1983 y en realidad se fundó para tener una institución que conservara el capital humano que se había formado en el caso de que perdiéramos, que era el más probable en ese momento, o por lo menos en el sentimiento. Y ahora perdemos, y esta capacidad, esta materia gris organizada, ¿cómo la conservamos? Creemos el Instituto Mosconi. Bueno, el Instituto Mosconi sigue 30 años después y bueno, ya ha cumplido su misión. Bueno, esto está descrito acá. Es rico también ver cómo en un partido político que es el más antiguo de la Argentina, moderna, ¿no? Se da el proceso de mixtura entre los hombres de experiencia, que por ejemplo ya habían gobernado con el doctor Ilia, un gobierno también ejemplar para nosotros, con los nuevos que tienen otras ideas, por ejemplo, y cómo ese proceso generacional va dando lugar a diálogos interesantes y al final se van encontrando posiciones, ¿no? Entonces me parece que este es un desafío. ¿Cómo resolvemos este problema energético? Bueno, habría que cambiar un poco el paradigma de qué es lo importante en la política, ¿no? ¿Qué es una cosa importante en la política? Bueno, lo interesante de esta reunión, esto es lo que les cuento. Otra cosa quería contar. Alfonsín es un hombre que tomó riesgos, porque nosotros hicimos mucho, los que estábamos en el día a día, pero las grandes decisiones las tomó el presidente de la República. Es decir, ¿qué es una gran decisión? Una gran decisión es decir, por ejemplo, la energía nuclear sí, pero nunca más el secreto y nunca más un hecho militar.
Es decir, había una tradición en la cual la Marina de Guerra ponía un contraalmirante generalmente eficiente y conocedor técnico al frente de la institución. Bueno, el doctor Alfonsín puso un civil, el ingeniero Costantini, y abrió una transparencia con Brasil fundamentalmente. Es extraordinaria el acto de Alfonsín de haberlo invitado al doctor Sarney, al presidente Sarney, a conocer la planta de enriquecimiento de uranio que hay en Pilcanilleu. Lo que estamos haciendo está acá a la vista, doctor Sarney. Y esto llevó también a una visita a Iperó, donde también Brasil estaba haciendo trabajos de enriquecimiento. Es decir, lo que hacemos, lo hacemos para la paz. Y este es el cambio. Entonces, esto es algo que solo el presidente lo puede hacer. No lo puede hacer ni el presidente de la Comisión de Energía Atómica, ni el subsecretario de Planificación Energética, ni el director de combustibles. En un partido como este, como el que pertenezco y el del gobierno, haber planteado, después de la anulación de los contratos petroleros y la controversia entre el doctor Ilia y el doctor Frondizi sobre si había que hacer o no contratos, haber planteado, como planteó Alfonsín en Houston, que la Argentina necesitaba capitales petroleros experimentados para explorar el territorio argentino en aquellas partes explorables para encontrar nuevas reservas, es un hecho revolucionario. Y al mismo tiempo decir, no necesitamos esos capitales para hacer lo que está haciendo YPF en sus campos, sino para hacer lo que no puede hacer YPF en otros campos. Y lo vamos a hacer asociados con YPF, con modelos contractuales modernos que resguarden el interés nacional y que al mismo tiempo logren el objetivo de ampliar las reservas de hidrocarburos, que era y es el punto crítico de nuestro balance energético. Entonces el presidente tomó acciones directas, atrás de las cuales se encolumnó un gobierno o un funcionariado encabezados por Roque Carranza e integrado por nosotros. Y me parece que esa es, digamos, el camino. Asumir costo político sobre la base de decisión racional. Asumir costo político sobre la base de una decisión irracional siempre termina mal. Acá era una decisión racional con un compromiso asumido por el presidente de la República y ejecutado en el área correspondiente. Esto está planteado en el libro y me parece que es uno de los objetivos, digamos, que yo quería transmitir. No voy a abundar en esto, pero sí quiero decir, y ya no me corresponde a mí esto, que en esta reunión he comprobado y hemos comprobado que el libro se puede leer en clave de futuro. Es decir, esto pasó, pero ¿qué tendría que pasar para arreglar un problema que es el más grande problema energético de toda la historia energética argentina y que además impide el funcionamiento macroeconómico de la Argentina? Se puede leer así el libro, no para copiarlo, sino para decir cómo me tengo que disponer para hacer una estrategia y una táctica exitosa para resolver este problema. Entendiendo que táctica
es cómo hago para ganar una batalla, y estrategia es cómo tengo que disponer las batallas para ganar una guerra. Y esto es un hecho de largo plazo. Los desafíos son inmensos. Tenemos muchas posibilidades, muchas ideas y poca plata. Y muchas distorsiones que las plantearon bien los Daniel Heyman y Fernando Navajas. Hay cuadraturas del círculo que no son fáciles de resolver. ¿Cómo bajar la tasa de interés y simultáneamente hacer que la energía llegue a todos? Nos va a llevar a ver cómo manejamos el problema de los subsidios. Es decir, tenemos que resolver políticamente problemas prácticos complejos. Bueno, eso es todo. Les agradezco la presencia de ustedes acá y una vez más todo el apoyo que he recibido de quienes han contribuido a que este libro sea una realidad. Bueno, muchas gracias. Muy bien, de esta manera entonces damos por finalizada esta presentación y agradecemos a todos ustedes su asistencia. Buenos días para todos.